Bueno, buenos días a todos y gracias por haber venido. Vamos a empezar inmediatamente. Tema de día, feminismo y biología. Siguiente, por favor. El señor me dijo que le iba a pasar. ¿Está? Ah, ya, muy bien. Bueno, voy a hacer una advertencia que como ya se me adelantó el doctor Aldama, acá estamos en un marco que se podría denominar positivista o ranciamente positivista, y porque se va a utilizar data científica para filosofar. Fuera de bromas, esto está enmarcado en el concepto de la filosofía científica, o sea, una filosofía que no vive ajena a la ciencia, sino que bebe de la ciencia para opinar y para resolver dilemas filosóficos. Ayer estuve dando una conferencia sobre la filosofía de los agujeros negros, y por supuesto que una vez más la filosofía tenía que beber de la ciencia, bueno, en el caso de ayer, la ciencia bebía de la filosofía, mutuamente se nutren. Siguiente, por favor. Bueno, las propuestas que voy a hablar son políticamente incorrectas, muchas de las que voy a decir, así que pido disculpas, no es mi motivo ofender, le tengo mucho cariño a las mujeres, tengo muchas amigas mujeres, generalmente muy inteligentes y un poquito hombradas, y acá está una de mis alumnas preferidas, una chica muy brillante. No es contra a las mujeres, sino solamente es puntualmente, quizás generalmente, bueno, vamos a ver. En todo caso, sí reconozco que hay, no voy a negar cínicamente que no hay posiciones políticamente incorrectas. Siguiente. El feminismo es muy amplio, muy diverso, muy complejo, pero yo solamente voy a tocar los temas en los que se cruzan el camino con la biología y que en la biología tiene algo que decir o están diciendo cosas en que coinciden. Todo lo demás no lo voy a tocar, entonces no voy a hablar de biología pura ni tampoco voy a hablar de feminismo puro, sino aquello que atañe a la cruza de estas dos disciplinas. Siguiente, por favor. Hay un montón de temas y que desde el inicio del feminismo, bueno, el feminismo, hay mucha discusión acerca de cuáles son sus etapas. Hay gente que dice que son solo 3 etapas, hay otros que dicen que hay 4, que he empezado. Entonces, esa discusión yo no me puedo meter ni me voy a pronunciar sobre esos temas. ¿Se puede escuchar? Porque creo que se ha apagado aquí el micrófono. ¿Se escucha? Ah, ya, está bien, ¿no? No voy a entrar en esa discusión, es un tema feminista. Pero en todo caso les voy diciendo que yo he juntado tercera y cuarta ola porque más o menos hay un debate ahí, si hay 4, no hay 4, o hasta el 3. Cuándo empieza la primera tampoco se sabe, cuándo empieza la segunda, es una discusión y hay ríos de tinta sobre eso. Yo no me meto en eso, pero vamos, que aunque yo he prometido hablar de la tercera ola, que incluiría la cuarta, es inevitable hablar también de cosas que se arrastran. Esos temas, hay temas innovadores en la segunda o tercera ola, pero se siguen arrastrando los de la primera a la segunda. Hay un montón de temas, el aborto, el cerebro, si es diferente entre hombres y mujeres, si la sexualidad es distinta entre hombres y mujeres, si el género es completamente construido o nacemos con un género, incluso hasta el sexo. Las más radicales posiciones feministas dicen de que incluso la distinción del sexo es una exageración de una biología machirula hecha por hombres blancos heterosexuales, y que están imponiéndole a los niños que nacen con pene el ser varones, e imponiéndole a las niñas que nacen con vagina que sean mujeres cuando no deberían asumir esas cosas. Bueno, últimamente ya se está hablando pues ese concepto me parece muy interesante, que la violencia es el instrumento del patriarcado para someter a las mujeres. Entonces se ha discutido mucho, sobre todo en la cuarta ola, esto del Me Too, la violencia sexual, la violencia hacia la mujer. Y bueno, hay casos puntuales como hablamos de prostitución, el acoso, que siempre se está hablando del acoso sexual, asesinato, prostitución, otra vez vientres de alquiler. Y yo no puedo hablar de todo eso porque solamente voy a hablar 30 minutos, para no cansarlos, para no abusar. Ahora, si ustedes no están cansados, seguimos para adelante. Pero básicamente yo me voy a concentrar en las dos más polémicas y en las que hay mucho he investigado la biología, que es la igualdad y la violencia. De los demás voy a hablar un poquito porque también es necesario puntualizar, pero no puedo profundizar. Sí voy a profundizar en igualdad y violencia. Siguiente, por favor. Para empezar, yo voy a hacer un análisis desde el punto de vista, digamos, de la filosofía analítica o la filosofía científica. Ustedes saben que más o menos, hablando groseramente, hay 2 ramas de la biología. Una es, digamos, una anglosajona, que es
positivista, neopositivista, racionalista, basada en la ciencia, la filosofía analítica, etcétera, etcétera, todas esas cosas que están comprometidas con la ciencia, la lógica y un formalismo casi científico. Y por otro lado son unas filosofías un poco más laxas, más humanas, que son las continentales. Sus máximos representantes, los franceses, Michel Foucault, digamos, su estrella. Pero es toda una escuela fascinante, interesante también, pero que no está tan comprometida con el análisis proposicional o lógico. Yo estoy en la primera, pues digamos que esa es mi formación. Soy incompetente en la segunda, aunque me gusta. Entonces yo voy a analizar proposiciones, si son verdaderas o falsas y darle su valor de verdad. Así que comienza el positivismo crudo y duro. Entonces, la proposición, la autopercepción determina el sexo, vamos a examinar su valor de verdad a partir de las evidencias. Siguiente, por favor. Bien, ustedes saben que hay mucha discusión, no necesariamente del feminismo, pero sí, por ejemplo, de los estudios queer, etcétera, y donde está muy emparentado con el feminismo moderno, que hay niños, por ejemplo, que tienen vulva, que hay niñas que tienen pene, y que la autopercepción es suficiente para ser mujer. Por ejemplo, esta chica que ganó en las Olimpiadas, fue suficiente que su pasaporte dijera mujer para que, a pesar de que partes de su cuerpo son de hombre, compitiera con otras chicas. Por supuesto, nosotros tenemos derecho a hacer de nuestra identidad lo que nosotros querramos, eso sí, no hay duda. Y uno puede hacer con su cuerpo, con su vida, con su mente, lo que quiera, no hay duda. Pero la naturaleza de lo que hacemos es lo que vamos a examinar fríamente, como epistemólogos. Entonces, yo opino que ser mujer o ser hombre es algo que solo es válido para cierto nivel de la realidad por ser algo compuesto de partes. Es algo que, como diría Aristóteles, se puede descomponer en partes y estructura. Me voy a explicar. Siguiente. Ustedes saben que un átomo este es un diagrama muy primitivo de un átomo, los átomos no son así, ¿no? Pero ustedes recordarán pues que hay neutrones, protones y los electrones girando alrededor. Entonces, podemos hablar de los átomos de oro, de carbono, de silicio, pero ya cuando nos metemos en el mundo subatómico, a las partes del átomo, el átomo no es una cosa simple, sino tiene partes. Y es más, hay más partes, ¿no? Tenemos leptones, hadrones, gluones, quarks, un montón de partes. A ese nivel subatómico ya no podemos hablar de átomos. Nadie puede decir que este electrón es un electrón de oro o que este protón es un protón del átomo de silicio. A ese nivel se pierde la noción de átomo. Igual, siguiente por favor. La sexualidad humana, la sexualidad, estoy diciendo no el sexo, se puede componer en 4 niveles distintos, que son independientes unos de los otros. El sexo anatómico, cromosomas, anatomía del cuerpo, etcétera, etcétera. El rol, que son roles que la sociedad le da a los sexos, porque efectivamente una mujer nace en una sociedad y ya la sociedad la está esperando con un rol asignado de cómo debería ser, cómo comportarse, cómo vestirse y cómo actuar. Y en cada sociedad eso es diferente. Pero nada de eso es innato y es totalmente independiente del cuerpo. También está la preferencia sexual, de la que no voy a hablar hoy día, y también de la identidad de género, que a mí me parece una cosa inconsistente o pretendida. Tampoco voy a hablar de eso, solo de género y de sexo, que es el tema feminista, ¿no? Pero en todo caso, estos 4 niveles son el cóctel del que nosotros estamos hechos, nuestra sexualidad está hecha. Yo podría, por ejemplo, tener un sexo anatómico de mujer, un rol de género masculino, una preferencia sexual heterosexual y una identidad de género transexual. Y todas las combinaciones posibles. Haciendo un análisis matemático son 2 por 2 por 2 por 2, 64. Con posibles combinaciones. Voy adelantando que el tema no es el tema de hoy, que en el mundo real no existen esas 64 combinaciones, lo cual significa que algunas de esas es falsa, es una falsa dicotomía. Pero en todo caso, si yo por ejemplo tengo el sexo femenino y todo lo demás es masculino, ¿qué soy yo? Hombre, mujer. O si yo tengo la identidad de género femenina y todo lo demás masculina, ¿qué soy? Hombre o mujer. Mi respuesta es que, dado que estas cosas están compuestas por partes y estamos a un nivel que ya se hacen visibles las partes, la mediología de la sexualidad, ya no se puede hablar de hombre y mujer. Pero sí podemos mencionar, bueno, yo soy así, soy cisgénero, con un rol anatómico masculino, femenino, con una preferencia sexual homosexual o heterosexual, y mi identidad de género es tal y tal. Y zanjado el problema. Descomponer las cosas en sus partes siempre ha sido aclaratorio en el mundo de la filosofía. Esas son palabras de Aristóteles, no mías. Siguiente, por favor.
Me avisan si hablo muy rápido porque en cierto momento agarro viada y comienzo a hablar de forma incomprensible, como recordarán mis alumnos. Bueno, por eso yo digo que es ilógico que alguien con identidad de género mujer, o sea, un género mujer, pero con cuerpo de hombre diga que es mujer, o decir que hay mujeres con pene. Pues a ese nivel de desagregación ya no existe el concepto de mujer o de hombre, solo la combinación de niveles. Siguiente, por favor. Entonces la autopercepción determina el sexo, únicamente la autopercepción determina el sexo. Yo le doy un valor de F de falso, 100% falso, según mis argumentos. Le voy avisando que yo estoy dispuesto a cambiar de opinión hoy mismo en todo lo que voy a decir, si ustedes no me convencen, porque acá no se trata de convencer, sino de si prueban si lo que estoy diciendo es falso o es inconsistente. Siguiente. Por favor, siguiente. Bueno, ese es el género. El género son roles distintos para mujer y para hombre. Siguiente, por favor. Y todas las sociedades tienen un género para las mujeres y un género para los hombres. Ya los antiguos griegos descubrieron que eso es algo artificial. Un filósofo griego un día se vistió de mujer para demostrar que el género es algo completamente artificial y que se puede cambiar, no es innato. Siguiente, por favor. Entonces, de esa simple pero grullada podemos llegar a la siguiente conclusión. Nadie puede decir que nació con gusto por el lápiz del labio. Y que cuando estamos hablando que hay niños que afirman que a ellos les gustaba lo rosado, que a mí me encantaba jugar con las muñecas y que siempre fui mujer de chiquito, parece que eso es lo que Sartre llamaba, estoy hablando de filosofía continental, un poquito de filosofía continental, sal y pimienta continental, Sartre llamaba mala fe. O sea, es cuando alguien cínicamente afirma o se quiere convencer de que algo es natural cuando algo es totalmente artificial. Por lo tanto, esto va en contra, esa afirmación va en contra tanto del feminismo como de la biología, o sea, tiene dos enemigos ahí. El género sí se aprende muy pronto. Sí es verdad que un niño puede decir que a mí me gustaba lo rosado, porque quizás los niños muy pronto identifican los géneros y los roles y eligen cual quieren. Siguiente. Así es, eso no me quiero meter con los niños, pero bueno, ha habido mucha discusión sobre la transexualidad de los niños. Siguiente, por favor. Y otra prueba de que el género es independiente del sexo, o sea, del cuerpo, es que hay los transgéneros, o sea, personas que usan los roles del otro sexo. Siguiente. O sea, si una mujer masái decidiera vestirse como un guerrero masái y adoptar toda esa vida, toda esa forma de ser, tiene toda la libertad de hacerlo. Y por una prueba que justo el género siempre fue construido. Entonces tiene razón las feministas cuando dicen que el sexo es construido. Siguiente, por favor. Ahí vemos gente que es transgénero, que ha cambiado el género. Siguiente. Ajá, siguiente. Bueno, esto ya lo dije. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver la proposición. En este creo que me olvidé de anotarlo ahí. La proposición de que el género es construido es verdadera, me parece. Completamente cierto. Siguiente, por favor. Solo para matar la curiosidad y porque comencé mis clases en la Facultad de Medicina, que he empezado hace poco con este tema, todo el mundo me preguntó por la boxeadora. Bueno, esta boxeadora tiene lo que se llama insensibilidad a los andrógenos. O sea que su cuerpo no es capaz, o sea, tiene testosterona. O sea, genéticamente es varón, XY, pero su cuerpo es como si fuera sordo la testosterona, entonces se queda femenino, porque inicialmente todos los embriones comienzan femeninos. Entonces, sin embargo, es insensible a un gen que se llama SRI del cromosoma Y, pero todos los demás sí están funcionando, que son los otros 41 genes masculinos, o sea que en parte es hombre. Entonces, si alguien pregunta, ¿es hombre o mujer? Yo diría, eso es un cóctel de las dos cosas. Y zanjado el problema. Siguiente, por favor. Entonces, el género es construido es verdadero. Siguiente, por favor. Vamos a hablar, este es el tema más espinoso, la igualdad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a examinar esta proposición del feminismo. No quiero yo ponerle palabras en la boca al feminismo, pero creo que es algo que se afirma, ¿no? Muchas diferencias entre hombres y mujeres son artificiales, son naturalizadas y creadas por el patriarcado. O sea que en parte es verdad, o sea, esas inmensas diferencias que hay entre hombres y mujeres están exageradas, magnificadas, adresadas y por un sistema de género de la sociedad. Todas las sociedades tienen sistemas de género. Siguiente.
pero vamos a examinar eso. Obviamente el cuerpo no. O sea, el cuerpo, la anatomía es diferente entre hombres y mujeres y eso no ha sido determinado por el patriarcado. No es que, digamos, un concilio de hombres machirulos se juntaron y dijeron, mira, que los hombres ahora tengan un pene y que las mujeres no tengan. O que las mujeres tengan senos y que los hombres no tengan. Eso, y a raíz de ahí, todos que éramos hermafroditas nos volvimos sexuados, sino que el sexo existe desde hace millones de años en el planeta Tierra. Nosotros como una especie más de animales, justo nos tocó ser primates con sexos diferenciados, masculino o femenino. Siguiente. Entonces, creo que ni Simone de Beauvoir, que es de la segunda ola, rechaza la idea que el cuerpo es diferente, ¿no? Si lo vamos a la genética, la diferencia radica en un pequeñísimo cromosoma, la petite différence, dirían los franceses, y que es ese cromosoma Y. Hombres y mujeres son genéticamente iguales a excepción de ese pequeño cromosoma. Ahora, todos dirán las mujeres tienen 2 cromosomas X y el hombre solo uno, pero la mujer, cuando se forma el embrión femenino, anula uno de esos X y solamente uno funciona. Entonces, la única diferencia ahí es el cromosoma Y. Y eso, les voy adelantando, parte del cromosoma Y es igual al del X. Una parte nada más es distinta, la región no pseudoautosómica. Bueno, estoy hablando en términos genéticos, pero en todo caso hay una pequeña diferencia y la vamos a examinar. Siguiente, por favor. Ahí está el cromosoma X bastante grande, y el cromosoma Y bastante chiquito, y que parece que conforme va pasando el tiempo se va haciendo cada vez más pequeño. Y además está perdiendo diversidad genética, es cada vez más simple. Algunos creen que en millones de años no va a haber cromosomas Y, o sea, no va a haber hombres. No sé, puede ser. Hay especies donde no hay cromosoma Y. Siguiente. En el cromosoma X hay entre 900 y 1200 genes, o sea, cualquier cantidad de genes. Los hombres tenemos todos esos 900 y 1200 genes también, igual que las mujeres. Pero los hombres tenemos 46 genes que no tienen las mujeres. En especial ahí hay uno muy importante que es el gen SRI, que es el determinante de las gónadas. O sea, cuando este gen está, se producen testículos. Cuando no está, no aparecen los testículos. Y cuando hay un error en ese gen, también pasan un montón de cosas raras. A veces ese gen se salta el cromosoma. No quiero confundirlos, pero en todo caso es el gen que determina, más importante la masculinidad, pero hay otros 41 que son distintos entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Para entrar en más detalles y no ser impreciso, y lamentablemente eso quizás trae confusión, en realidad el cromosoma Y lleva 693 genes, pero de esos 600 y tantos genes, solamente 107 codifican, o sea, funcionan. Los otros genes están como de adorno. ¿Por qué están ahí? Simplemente porque la máquina humana es imperfecta y en algún momento sirvieron, ya no sirven. Evidencia que somos seres imperfectos, animales imperfectos, como diría Aristóteles. Y también de esos 107, muchos son repetidos, es el mismo gen. Entonces, a la hora de la hora, nosotros consideramos 42 genes distintos que hacen, digamos, a los hombres. Siguiente, anatómicamente hablando. Esto lleva a una serie de diferencias en el cuerpo que ustedes ya conocen y también en el cerebro. Ahí vemos, por ejemplo, que el núcleo dismórfico en el cerebro que existe en los seres humanos, que es como grandecito en los hombres y chiquito en las mujeres. Ahí dice hembras, no se ofendan cuando se diga hembra o machos, simplemente que es la costumbre de los biólogos de tratar al ser humano como si fuese un animal, que es lo que es. Así que no es embrismo, no es machismo, pero en todo caso pongo el parche. Siguiente, por favor. Una más, sí. Bien, atrás, por favor. Ya, siguiente, no, sí, estaba bien, sí. Ya, muy bien. Siempre voy a dejar la bibliografía ahí arriba para que quiera chequear que yo no estoy mintiendo, no estoy exagerando. Y también para que la puedan comparar con la bibliografía que tengan ustedes. Bueno, entonces, un primer encuentro, una primera diferencia en el cerebro es que el cerebro del hombre es más grande, en promedio. Y acá calar un punto muy importante. Todo lo que yo voy a hablar es en promedio. Por ejemplo, ¿ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los hombres son un poquito más altos que las mujeres? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero eso significa que todos los hombres son más altos que todas las mujeres? No. Por ejemplo, creo que mirando por la ventana podemos ver que hay muchas chicas más altas que otros chicos.
Así que las cosas que voy a afirmar son sobre promedios y no sobre individuos. Si yo digo, el cerebro de los hombres pesa un poquito más en promedio, no significa que todos los hombres tienen un cerebro un poco más grande que las mujeres, sino que solamente un promedio. Puede haber que unas mujeres tengan el cerebro más grande. Y es eso. Siguiente, por favor. Ahora, ¿estas diferencias cerebrales son innatas o son adquiridas? Hay un concepto que se llama plasticidad neuronal. Significa que el cerebro puede modificarse acerca de las experiencias, el enriquecimiento y mil cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, hay un chico que nace con hidrocefalia y su cerebro está totalmente aplastado en su caja craneal, y sin embargo hace todo perfectamente porque el cerebro se ha adaptado de forma elástica a hacer todo de otra forma. Entonces, muy probablemente estas diferencias se deban a esa plasticidad cerebral o a diferencias genéticas innatas. Si nosotros afirmamos tesudamente que esto es a raíz de las diferencias que el patriarcado ha construido, educando de forma diferente con un techo cristal a las mujeres, estamos siendo dogmáticos, porque eso no lo podemos afirmar. Si alguien afirma biologicistamente o machirulamente, no, eso se debe a diferencias genéticas, también está haciendo un acto de fe sin sustento lógico, sin coherencia. Lo correcto acá es, ¿cuál es la raíz de esa diferencia? Suspender el juicio. No se sabe. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay algunas evidencias que nos hacen pensar que el cerebro de hombres y mujeres son diferentes por el hecho de que las enfermedades mentales de los hombres son diferentes a las enfermedades mentales de las mujeres. A los hombres les atacan enfermedades con más frecuencia, otra vez más. A todas les da todo, ¿no? A todos nos da todo, pero a los hombres les da con más frecuencia, por ejemplo, el autismo. Se considera el autismo una especie de masculinización del cerebro. Porque efectivamente el autista tiene una inteligencia emocional casi cero, y los hombres tenemos como que una inteligencia emocional un poco más baja que las mujeres. Igual la inteligencia del lenguaje es mayor en las mujeres, un poco menor en los hombres, y el autista tiene muy pocas habilidades también lingüísticas. Hablo lingüística no de poder hablar, sino de poder entender las metáforas, lo sobreentendido, los dobles sentidos, a eso me refiero. Y bueno, y por el otro lado, a las mujeres como que les destaca más la depresión y los desórdenes ansiosos. Los hombres tienen más problemas de alcohol. Eso sí, bueno, sí, eso siempre ha pasado. Siguiente, por favor. Entonces, quizás hay una diferencia de entrada. Entonces, la proposición, muchas diferencias son artificiales, naturalizadas, yo digo que eso es falso. Muchas de ellas parece que se anclan en las diferencias naturales, que en esos 42 genes distintos, en esa estructura diferente promedio del cerebro, etcétera, etcétera. Sería bien difícil de que, habiendo esas diferencias genéticas, no hubiese diferencias en la estructura del cerebro, promedio digo, ¿no? Siguiente. Yo siempre le digo a mis amigas, les digo, bueno, ustedes me caen muy bien porque ustedes son poco femeninas, no porque no sean heterosexuales, son heterosexuales, sino porque tienen gustos así como muy abstractos, etcétera, etcétera. Y prefieren la amistad de los hombres que el de las mujeres. Son un poco tomboy, un poco... Sí, así son. Siguiente. Por favor, lo siguiente. Vamos a terminar otra proporción. Hombres y mujeres son igualmente inteligentes y la mayor producción intelectual histórica se debe únicamente a un techo de cristal creado por el patriarcado. Bueno, si nosotros revisamos la historia universal, vamos a ver que los hombres destacan en todas las disciplinas. Pero el feminismo contesta a eso de que, bueno, la mujer ha sido oprimida de tal forma que cómo va a brillar si estaban, por ejemplo, en el mundo griego, estaban en el gimneseo, no se podían ni salir del mercado, tenían que estar ahí atrapadas, o en los harenes árabes, o sometidas en sus casas, y no podían ni estudiar, es verdad, pues no podían ni estudiar, no podían y todo lo demás. Vamos a examinar eso, ¿no? Siguiente, por favor. Yo me voy a concentrar solamente en el coeficiente intelectual de Binet, la clásica forma de medir la inteligencia, no las otras doctrinas que hay y otros métodos de medir la inteligencia. Siguiente. El coeficiente intelectual es una forma clásica de medir una inteligencia típicamente lógico-matemática o espacial. Esta inteligencia tiene una heredabilidad variable. Heredabilidad significa que tanto pesa la genética, que tanto pesa el ambiente. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos nuestra vida, parece que el ambiente pesa mucho. Un niño de 5 años,
su dotación genética no pesa mucho su inteligencia. Pero conforme va pasando los años, esa carga genética que tenemos a favor o en contra de nuestra inteligencia se va aumentando hasta llegar al 100%. Es decir, no importa si tú estudiaste en un buen colegio o en un mal colegio, si tus padres te dieron cariño o no te dieron cariño, si te había libros en tu casa o no había libros en tu casa, al final, cuando ya estamos viejos, no nos alcanza nuestra dotación, nuestro juego genético que nos entregó el azar. Y parece que eso es lo que se ha encontrado. Siguiente. En todo caso, tiene un gran peso de habilidad. Ahí, yo voy a dejar el PPT acá para que quiera lo copie. Y si quiere lo quema también, si no le gusta. Ahí está desglosado todo la habilidad de distintas capacidades intelectuales como la inteligencia muy alta, la creatividad, la memoria, pensamiento experimental, el pensamiento racional. Siguiente. Y otros más, ¿no? No voy a entrar en cada detalle. Siguiente, por favor. Pero lo que podemos decir es que la inteligencia tiene un alto peso genético. De eso podemos inferir que la inteligencia de una persona individual o de una población pesa mucho en la genética. O sea que si tu novia o tu novio no es muy inteligente, no esperes milagros. Siguiente, por favor. Ahora, haciendo un poco de humor, hablaré de los tipos de inteligencia. El emperador Claudio decía que, bueno, eso solo hace decir Robert Graves en su libro Yo Claudio, la cantidad de inteligencia no es tan importante como la calidad. Y efectivamente pareciera que las habilidades intelectuales están en distintas zonas del alma, según palabras de Aristóteles. Doctor, ¿estoy bien? ¿Mi tiempo acelero? Si gustas 5 minutos más, ¿te parece? Así es. ¿O cuánto deseas? 10 minutos. Está bien, no hay problema. Ya, ok, sí, acelero. Siguiente, por favor. Entonces, hay dos tipos de inteligencia. Yo concibo la inteligencia como la capacidad de identificar la causalidad de forma no innata, o sea que alguien que se da cuenta. Y hay una causalidad material y una emocional. Entonces, cuando alguien tiene una gran habilidad, como por ejemplo esta famosa filósofa asesinada por los primeros cristianos, Hipatia de Alejandría, tenía una gran inteligencia lógico-matemática, o sea, material, cómo funcionan las cosas. Pero hay otras personas que tienen inteligencia emocional, que pueden saber cómo funcionan las personas, no las cosas. Siguiente. Acá tenemos personas con alta inteligencia emocional, psicópatas, políticos, empresarios y gente así que no tienes muy pocas neuronas, pero una gran capacidad acá hay una de estas que se va a comprar el canal 2, creo, con su inteligencia emocional. Siguiente, por favor. La gente que con inteligencia lógico-matemática no tiene tanta suerte en la vida, o por lo menos no tanto dinero. Ahí tenemos historias así, la Madame Curie, tenemos a Pedro Paulet y al famoso Einstein. Siguiente, por favor. Es la inteligencia clásica. Bueno, la inteligencia se distribuye en una campana de Gauss. O sea que la gran mayoría está en el promedio y gente muy rara o poco común está en los extremos, o sea, los muy inteligentes o los poco inteligentes. Y hay una fórmula matemática para campana de Gauss. Siguiente, voy a saltar unas cosas. Esto es un diagrama sobre la diferencia entre la estatura de hombres y mujeres. O sea que el hombre es un poquito más alto en el promedio, digamos 1 centímetro. Nadie puede notar ese centímetro. En los extremos esas diferencias se van magnificando por la fórmula matemática de la campana de Gauss. O sea que cuando nos vamos a los extremos a buscar la gente alta, vamos a encontrar más hombres. Y eso pasa pues justamente. Y cuando vamos a buscar gente bajita, vamos a encontrar más mujeres. Por las propiedades geométricas de la campana de Gauss. Lo mismo pasa con la inteligencia. O sea que yo no estoy viniendo a decir como decía Aristóteles o como decía Schopenhauer o como decía Nietzsche o como decía Wittgenstein, que la mujer es esencialmente menos inteligente que el hombre, sino que en promedio una mujer, toda la especie humana es inteligente, las mujeres pueden tener cualquier tipo de inteligencia, alta, baja o normal, pero parece que con más frecuencia ocurre eso en los hombres. Siguiente. Por lo menos por la data. Eso, ya les dije, eso no implica que no haya mujeres más inteligentes que otros hombres. Siguiente. Si las hay. Siguiente. Ya. Parece que la diferencia es de 3 a 5 puntos. Vamos a ver la bibliografía rápidamente. Siguiente, por favor. Acá hay un trabajo que encontró diferencias entre Estados Unidos y China. Siempre estamos alrededor del 2, 3, 4, 5. Siguiente. Y otro trabajo más. Siguiente. Por cierto, nuestros investigadores son mujeres, a por si acaso. No se fue hecho por hombres blancos heteropatriarcales. Siguiente, por favor. Como estamos apurados no vamos a entrar en detalles. Pero básicamente el siguiente, todos encuentran diferencias muy pequeñas. Siguiente, por favor.
Entonces, esa diferencia de 1 o 2 puntos es imperceptible entre unas dos personas que estén conversando. O sea, yo no podría de saber si alguien tiene 2 puntos más, 2 puntos menos. De hecho, la inteligencia va cambiando a lo largo del día. Yo soy menos inteligente o más bruto conforme va llegando la tarde. En la mañana estoy un poquito más despierto. Pero en todo caso, esas cosas solo es visible en los extremos. Siguiente. Eso se magnifica en las sociedades donde la inteligencia es más baja o más alta. Por ejemplo, ahí vemos que ese diagrama, aunque fue muy criticado, en las sociedades más inteligentes del mundo están las asiáticas, está China. Entonces, los extremos se alargan más. Y en las sociedades poco dotadas como nosotros, que tenemos entre 85 y 90 puntos muy cerca al retraso mental leve, entonces los extremos se hacen más radicales. Por eso que no se sorprenden cuando ven videos de gente acá en nuestras naciones, en las tristes naciones. En Estados Unidos están como igual, por cierto, haciendo cosas tan tontas. Siguiente. O sea, los extremos, hay más gente en los extremos. Bien, entonces, una vez más, puede ser plasticidad neuronal o puede ser diferencias programadas genéticamente. Siguiente. Sin embargo, yo sospecho, yo tengo dos argumentos que quizás los rebatan ahorita, que puede ser que hay una gran componente genética. O sea, no están por las puras los genes que se forman en el cerebro. Siguiente. Primero, el cerebro femenino, las mujeres maduran más rápido en promedio. Yo eso lo he visto como he sido profesor hasta de colegio también, y he visto ahí como las chicas su mente, ya están ya con una mirada adulta y los chicos todavía son niños a los 20, 21 años. Siguiente, por favor. Pero una infancia más larga se corresponde también con un mayor tiempo de maduración cerebral. Siguiente. Un ejemplo de eso es que cuando los niños de la calle que tienen que madurar rápidamente sus cerebros, también los cerebros maduran rapidísimo, pero se pasman y no llegan a la totalidad de su desarrollo. Entonces yo pienso que las mujeres desarrollan más rápido, quizás por las necesidades reproductivas, que la mujer comienza pronto. En cambio el hombre puede permitirse ser niño, ser torpe más tiempo, y eso le da un poco de tiempo más para otras cosas. El resultado de todas estas diferencias son 3 o 4 o 5 puntos imperceptibles, pero perceptibles son los extremos. Siguiente. Siguiente. No, retrocedamos. Sí, entonces, otro argumento para mí es que hay muchos hombres que han tenido su techo cristal efectivamente sobre sus cabezas y sin embargo han salido adelante. O sea que el coeficiente intelectual, como muestra el diagrama que viene adelante, creo. Siguiente. No lo puse. Se rompe el techo cristal con la dotación genética. Ahí tenemos a Newton, hijo de campesino. Siguiente. Carl Sagan, que se creó en el Bronx. Siguiente. Sábatos, hijo de campesinos también. Siguiente. Dostoyevsky, que creció sobre una época terrible, no voy a traer más detalles sobre la vida de cada uno. Siguiente, por favor. Ahí está nuestro querido Miguel Ángel. Siguiente. La triste historia de este físico Bose, que junto a Einstein hizo la famosa ecuación Bose-Einstein, que salió de la pobreza y volvió a la pobreza. Siguiente. Riemann, que ayer que di mi conferencia sobre agujeros negros, sus matemáticas sirvieron para poder explicar la teoría de la relatividad. También vivió en una injusta pobreza. Siguiente. Y aunque usted no lo crea, el brillante Kant también tuvo sus días humildes. Siguiente. Pasemos. Pedro Paulet es nuestro ejemplo peruano para que no digan que es puros hombres blancos heterosexuales. Siguiente. Ahí está Mendeleev. Siguiente. Y sí, una más, por favor. Eso ya lo vimos. Entonces, siguiente. Una más. Entonces yo digo que la proposición que estábamos examinando tiene un valor de verdad de 0.3. O sea que no es tan cierto, pero tampoco es completamente falso. Efectivamente, por ejemplo, mi mamá fue campeona de matemáticas cuando estaba en primaria, pero la pobreza le impidió estudiar secundaria. O sea que efectivamente ella nunca pudo estudiar ninguna profesión, una mujer muy inteligente. Entonces sí hubo un techo cristal sobre su cabeza. Siguiente, por favor. La violencia. Y con eso voy a acabar. 5 minutos, por favor, profesor. Ese tema es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, mire, proposición. La violencia es la forma de dominación patriarcal, es más o menos la proposición de la cuarta ola del feminismo. Vamos a ver si eso es verdad o mentira. Siguiente. La hipótesis nula es que hay violencia en ambos lados. O sea que hombre y mujer son violentos los dos. Siguiente. Ahí hay un cuadro de cómo han subido los feminicidios. No han subido, están más o menos igual, pero los intentos de feminicidio sí han subido. O sea que, estamos así, hasta el 2018 fue así. No creo que hayan bajado. O sea, sí existe una violencia contra la mujer, sin duda. Siguiente.
Pero yo quiero, por cierto, les voy diciendo que esa violencia que mata unas 150 mujeres al año no es tan grave como la violencia, digamos, económica, que mata 600 mujeres al año por de tuberculosis, ¿cómo se llama? Multidrogo resistente. La pobreza mata más mujeres, digamos, pero bueno, no es el tema ahorita. Bien, hay dos tipos de violencia, la física y no física. La violencia física ustedes ya la conocen y la no física es de la que mucho no se habla. Y es de la que vengo a decir yo que la mujer también ejerce. Siguiente. Ustedes habrán visto la película El silencio de los inocentes, en que, sin hacer violencia física, Aníbal Lecter mata a su compañero de prisión solamente con las palabras. A veces las palabras pueden herir tan profundamente el alma o una serie de trucos que pueden destruir a las personas. Yo eso lo he vivido toda mi vida. Siguiente. Ahora, si que el hombre es más violento físicamente, sí, sin duda, ya que ¿quién lo va a negar? Y eso simplemente es porque el hombre tiene más testosterona. La testosterona nos predispone a las conductas más violentas y nos hace más fuertes también. Así que un puñete de hombre es más fuerte, más duro que un puñete de mujer. Eso ya no se puede negar. O sea, el hombre es más violento físicamente. Ahí ni siquiera he puesto valor de verdad 100%, si es verdad. Igual estadísticamente, porque hay hombres muy chiquitos y débiles, ¿no es cierto? Y hay mujeres grandotas y bien fuertes. Ahí en la universidad donde estábamos, donde yo enseñaba a mis alumnos, había una rusa fuertísima, o sea que si te metía un golpe te tumbaba al piso. Pero en promedio los hombres son más violentos físicamente. Siguiente. Y eso es por la testosterona, y te da la molécula de testosterona, y por eso que a la guerra, por ejemplo ahorita que hay una guerra en Rusia, Ucrania, van puros hombres. Yo no he visto a las mujeres con sus feministas yendo a enrolarse, pero yo sé que hay algunas mujeres, la mayoría son hombres. Siguiente. Que están felices ahí en la guerra. Siguiente. Los hombres son más violentos pero más amistosos, y aquí voy a un detalle. Siguiente. En los hombres existe una estructura neurobioquímica semejante al amor entre los amigos. Siguiente. Ahí están. Esas zonas del cerebro se activan en el amor igualmente que en la amistad, solo entre hombres, no entre mujeres. Entonces estoy diciendo quizás que en promedio la amistad entre mujeres es más débil que la amistad entre dos hombres, o entre un hombre con una mujer. Siguiente. Entonces los hombres son, además de violentos, también más amistosos, y eso tiene que ver porque los hombres tenían que cooperar en el mundo primitivo, creo yo, es una elucubración. Siguiente, por favor, una más. Entonces, parece que el hombre optó por apoyarse mutuamente y no competir con otros machos por tres razones biológicas. Una de ellas es las dificultades ambientales. El Neandertal tenía que vivir en el hielo, tenían que apoyarse entre ellos o morir. Dos, la poligamia femenina. Hay evidencia genética de que las mujeres eran polígamas en el Paleolítico, así que de nada servía que se pelearan entre ellos si las mujeres estaban con todos. O no con todos, pero con varios, digamos. Y el ocultamiento de la ovulación, o sea que es imposible saber si una mujer era fértil, así que bueno, mejor seamos amigos y no nos peleemos por las mujeres. Un razonamiento así biológico. Siguiente. Con esto voy a acabar ya. Siga, por favor. Ya, eso, porque teníamos que cooperar o morir. Siguiente. Una más, por favor. Otra. Miren, la solución para eso es elegir, o sea, para que no las maten, para que no les peguen, elegir hombres con menos testosterona. Ahí tienen la carta. Siguiente. Parece una broma, pero cuando se ha hecho estudios sobre hombres atractivos en el mundo, en Japón, en Estados Unidos y en Europa, las mujeres ahora prefieren a los hombres un poco más femeninos, o sea, con menos testosterona. Si le ponen esas caras, ellos prefieren el de la derecha. Y no sé si a ustedes les gustarán estos chicos K-pop, artistas coreanos, que no son el macho paredes, son así bien delicados. Siguiente. Entonces parece que está de moda y es una estrategia biológica justamente para que un hombre sea mejor, ¿no? Pero algunas insisten en el Neandertal. Bueno, entonces la violencia no física, sí, yo digo que es la femenina es femenina, masculina también, y ocurre más en el ambiente laboral. Cuando entren a trabajar se lo van a encontrar con esa violencia. Siguiente. Ejemplos de mujeres que nunca han metido un puñete, nunca han dado una patada, pero han hecho mucho daño. Siguiente. Siguiente. Ahí, la cúpula del sendero, la mayoría eran mujeres, por cierto. No metían patadas, no metían puñetes, pero hicieron bastante daño. Siguiente. Y bueno, y en el mundo laboral ocurre mucho esto de las conspiraciones de parte de tanto de hombres como de mujeres. ¿Siguiente.
Entonces, la proposición, la violencia es una forma de dominación patriarcal, yo digo que eso es falso. La violencia, tanto en general, física y no física, la ejercen los dos sexos. Siguiente. Ya pasamos eso. Siga, por favor, otra más. Otra, ya no puedo entrar en eso. Pero solo quiero dejar eso de la sexualidad y con eso no, me despido. Una atrás, por favor, ya. En los zorritos. Ahí. Miren, la sexualidad está altamente determinada por la biología. Y voy a usar solamente este cuadrito. Por ejemplo, acá tenemos a los zorros. La zorra es uno de los pocos animales monógamos. A pesar de la mala fama que tiene, es del 0.0001% de animales que son monógamos. La mayoría son polígamos. El hombre parece que en el político era polígamo, tanto el hombre como la mujer. El surgimiento de las parejas de la monogamia o la poligamia secuencial o contemporánea tiene que ver en biología con estrategias reproductivas de pasar los genes. Entonces, ustedes saben que, siguiente por favor, ahí está, creo que sale el león comiéndose la cría, no, una más por favor, atrás, siga, y ahí está. Por ejemplo, el deseo de la pareja surge biológicamente hablando porque los machos se comen a las crías del macho anterior. Entonces, una forma que no maten a tu cría es quedarte con la hembra. Estoy hablando como biólogo, por cierto, no como machírulo. Y atrás, por favor, no se ofendan, espero que todos sean mayores de edad. La forma del pene humano tiene una forma estratégica para sacar el semen que ya estaba antes. Eso prueba, tápense los ojos si quieren, eso prueba que la mujer era polígama en el tiempo anterior. Siguiente, por favor, siga, y con eso va a acabar. Bien, sí, ahí nos quedamos, ya no quiero avanzar más. Parece que la poligamia era la norma y digamos en ese entorno qué difícil las relaciones monógamas en el mundo paleolítico. Todo eso cambia con la agricultura. Parece que el patriarcado también comienza con la agricultura, porque ahí para poder heredar la tierra a tu descendencia, entonces tienes que coartar la sexualidad femenina para conseguir la fidelidad de tus crías. Entonces, que la sexualidad, la proposición de que la sexualidad está programada por el patriarcado, diseñada por el patriarcado, yo digo que eso es falso. Ha sido diseñado en gran parte por la biología y por supuesto una parte por el patriarcado. Y lo dejo ahí. Muchas gracias.